Bueno, primero darles la bienvenida a este evento. La verdad que estoy muy contento de ver tantas personas dedicadas al testing de software. Un poco mi presentación. Yo hace aproximadamente más de 15 años que estoy en la industria del software. En estos 15 años he estado 100% involucrado en lo que es el testing de software. Es decir, empecé como un tester y he ocupado diferentes roles en diferentes organizaciones, 100% abocado al testing de software. Por eso me pone muy contento y muy feliz ver este tipo de eventos, ver tanta cantidad de gente interesada en el testing de software y bueno, bienvenidos. En mi caso, también continuando con las introducciones, hoy estoy trabajando en TCS, Tata Consultancy Services. Es una empresa, no sé si todos la conocen, voy a hacer una breve introducción. Es una empresa de origen indio, su sede está en la India, con presencia en más de 150 países y con 387.000 empleados alrededor del mundo. De esos 387.000 empleados, hay 32.000 empleados, 32.000 personas dedicadas solo al testing de software en todos los países en donde TCS tiene presencia. Bien, eso para darles un poco la idea de la magnitud de lo que es la presencia del testing de software o del testing en general en lo que es TCS. Casi 32.000 empleados alrededor del mundo dedicados solamente al testing. Bueno, hecha la introducción, el tema con el cual quiero desarrollar hoy y comentarles es, tenemos solo media hora, por ende es una breve introducción a lo que es el testing de software en el contexto de DevOps. Van a ver que mientras voy hablando, mientras voy comentando algunos de los slides, también voy a ir introduciendo algunos conceptos de lo que estuvo comentando en el día de ayer en las mesas abiertas Michael Bolton. Por suerte tuve tiempo de venir y confirmar algunos conceptos que ya había introducido en la presentación, en la PPT. Así que muy contento también por eso. Un poco la agenda de lo que vamos a hablar, una breve introducción al concepto de DevOps, cómo integramos el testing de software en el contexto propio de este concepto también de DevOps, qué nuevos desafíos presentan el DevOps o el framework de DevOps a el testing de software. También vamos a hablar de los distintos niveles o los distintos tipos de pruebas que se pueden integrar dentro de lo que es el contexto de DevOps. Herramientas, en realidad esto va a ser una breve mención a herramientas. Lo importante de este penúltimo punto va a ser más que nada el marco conceptual, el concepto que ustedes se puedan llevar y finalmente conclusiones. Bien, imaginen un mundo en donde los consumidores, todos somos consumidores, todos sabemos comprar, todos hemos comprado en línea en algún momento, utilizamos nuestro celular. Nosotros como consumidores de productos digitales tenemos ciertas expectativas. Esas expectativas principalmente son un par, que es que nuestras aplicaciones estén disponibles en todo momento y que esas aplicaciones funcionen bien al momento en que quiero usarlas. Díganme si ese no es puntualmente la expectativa que tenemos como consumidores de este mundo digital. Le dije dos conceptos. Las aplicaciones tienen que estar disponibles en todo momento y tienen que funcionar bien y tienen que cumplir mis expectativas como consumidor. Eso presenta
un desafío en la industria de la ingeniería del software en el cual debemos hacer frente y responder a ese tipo de demanda. Esa demanda implica que los requerimientos, las necesidades y demás son continuas. Las nuevas necesidades, los nuevos requerimientos son absolutamente continuos. He aquí que se presenta también otra paradoja u otro nuevo escenario en donde esa, vamos a llamarle, apificación de la vida digital se traslada al mundo de las organizaciones o al mundo de los negocios. Es decir, las organizaciones, grandes organizaciones en las distintas industrias, esperan lo mismo que esperaría un consumidor final de productos digitales en el contexto de las organizaciones. Por ejemplo, en su sistema de recursos humanos, sus sistemas contables, sistemas de CRM, Customer Relationship Management, es decir, cualquiera de los sistemas que conforman el universo del software, de sistemas de las organizaciones. Es decir, ese concepto de inmediatez y continuidad se transmite directamente también como un requerimiento a las organizaciones. Es allí en donde surge el concepto propio de DevOps, es decir, cómo hacemos frente puntualmente a esa continuidad, a ese requerimiento continuo, a ese cambio continuo y no menos importante, a ese feedback continuo que recibimos de los consumidores o los usuarios finales. Bien, ya sabemos que no solamente es necesario conocer el resultado de lo que conocíamos anteriormente como testing de aceptación, en donde el usuario daba su final check en el proceso, sino que el feedback más importante y que agrega mayor validez y valor a nuestros productos es el del feedback real del usuario en el contexto propio de producción. Con ese objetivo es que surge DevOps. DevOps no es, voy a empezar diciendo lo que no es. Si alguien viene y les dice, tengo una herramienta de DevOps, en realidad, y este es mi concepto, esa persona no le está diciendo la verdad. DevOps es un concepto, puntualmente. DevOps es un framework, es un concepto en donde los equipos de desarrollo, el equipo de testing, el equipo de operaciones, es decir, las personas que están en contacto directo con la aplicación y con los usuarios finales, en lo que conocemos como el ambiente de producción, trabajan en forma absolutamente integrada. Primer concepto principal de DevOps, integración entre el equipo de desarrollo, entre el equipo de operaciones y entre el equipo de testing. En la conjunción de esos tres equipos, o la integración de esos tres equipos, tenemos lo que es DevOps. Conceptos importantes, que lo vamos a ir desarrollando durante la presentación, asociados a DevOps, ya lo hablamos. Integración es esencial en este contexto, trabajar bajo un framework de comunicación continuo y por ende un framework de colaboración continuo entre esos equipos. ¿Cuál es el objetivo final del concepto de DevOps? Se los comenté al principio, llegar a obtener un mejor time to market. Es decir, cumplir con las expectativas de inmediatez y de continuidad que tienen los consumidores digitales, puntualmente. Y llevar eso también al contexto de las empresas, de las organizaciones. Es un aspecto intrínseco dentro del concepto de DevOps, el testing, y por ende, la calidad. Cada vez nos exigen mayor calidad en nuestros productos. Ahí ya vamos teniendo un indicio de que el testing está definido intrínsecamente dentro del concepto de DevOps y por ende el concepto de calidad también está ahí. Sin embargo, tenemos una paradoja en que tenemos que llegar rápidamente al mercado con nuevas versiones y nuevas versiones funcionales.
Por ende, debemos ser efectivos en nuestro proceso. Este proceso y este concepto no funcionaría si no trabajáramos en un ambiente de comunicación colaborativo y absolutamente integrado. Todo esto que parece es un concepto muy bueno, trae aparejado, sobre todo para el testing de software, muchos desafíos que lo vamos a estar viendo en slides posteriores. ¿De qué hablamos? Dando continuidad a este concepto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de DevOps? El concepto principal es, ya se los comenté, la continuidad. Necesitamos hacer planificaciones continuas, integraciones continuas, deliveries continuos, es decir, tenemos que salir a producción en forma continua. Por ende, nuestro primer desafío es tener un testing continuo, deployments continuos en los distintos ambientes, principalmente, y uno de los conceptos fundamentales también de DevOps es el monitoreo continuo y el feedback continuo, que es el que obtenemos del equipo de operaciones. Es decir, la información real que viene de los clientes, que vienen de los usuarios del ambiente de producción. A mí a lo largo de estos 15 años me ha tocado trabajar en equipos en donde puntualmente los procesos y los equipos estaban absolutamente separados. Y muchas veces también equipos de desarrollo, equipos de testing, cuando terminábamos un proyecto, nos dábamos la mano, salíamos todos a festejar y el problema pasaba a ser de operaciones. Mientras nosotros festejábamos, el equipo de operaciones empezaba a vivir un infierno. ¿Bien? Bueno, DevOps pasa a ser la respuesta de eso. Es decir, es nuestra responsabilidad como equipo de testing, como equipo de desarrollo y como equipo de operaciones de que el producto sea estable, de que el producto llegue al mercado o llegue al ambiente de producción en el tiempo deseado y con la calidad deseada o con la mejor calidad posible. Bien, ya no va más aquella responsabilidad en la cual terminábamos un proyecto y a partir de ese momento pasaba a ser un problema del equipo de operaciones. Por ende, el monitoreo continuo y el feedback continuo del ambiente de producción pasa a tener una relevancia aún mayor de la que tenía anteriormente. Principalmente pasa a ser nuestro nuevo punto de entrada para nuevas features, nuevos requerimientos e inclusive, ¿por qué no?, bugs, defectos. También en estos días hemos estado hablando también de lo que es el testing de producción. También hay otro en el ambiente de producción. Hay otro concepto que hay condiciones en el testing que solamente se pueden dar en producción. Por ende, pasa a también el feedback de lo que es el ambiente de producción, el monitoreo y el feedback continuo, pasa a tener una relevancia muy importante. Recuerden que el objetivo principal de DevOps es hacer una entrega de un producto agregando valor y se agrega un nuevo concepto importante que es el de experiencia de usuario. Esa experiencia de usuario, la única forma de obtenerlo es a través del monitoreo y el feedback continuo que solo el equipo de operaciones nos puede dar. Se terminó aquel concepto de, terminó el proyecto, equipo de operaciones, aquí tienen, festejamos y ustedes arréglense como puedan. Eso, la respuesta a eso es DevOps. Bien, ahí está. Dicho esto, estamos en Testing UI, por ende, tenemos que saber o deberíamos cuestionarnos o pensar cómo integramos el testing de software en este contexto. Aquí pueden ver un pequeño diagrama en donde puntualmente tenemos el concepto principal dentro de DevOps, que es el delivery continuo, y los distintos pasajes de ambientes, ¿no? El equipo de desarrollo,
el equipo de test, el ambiente de dev, el ambiente de test, el ambiente de stage y puntualmente el ambiente de producción, el que manejan nuestros amigos de operaciones. El objetivo de este diagrama es puntualmente empezar a abrir un poco nuestras cabezas dentro del proceso o dentro del contexto del testing de software, en donde todos los niveles de software en donde que habitualmente hacía el equipo de testing o que hacía o hace el equipo de desarrollo, por ejemplo el testing unitario, así como también los usuarios finales o representantes de los usuarios finales, como el testing de aceptación, pasan a tener un concepto de continuidad. En algún momento, y eso es algo que Michael Bolton comentó ayer en alguna de las mesas redondas, en algún momento todos los roles dentro del proceso o de delivery continuo pasan a tener en algún momento del proceso algún roce o algún rol relacionado al testing. Por ejemplo, equipo de dev, seguramente vamos a tener que hacer testing unitario y testing de integración absolutamente continuo. Testing funcional, el ambiente de test para el equipo de testing funcional, testing de usabilidad, vamos a ver los distintos niveles de testing que se pueden hacer, pero el concepto principal es continuo. Testing de performance, por ejemplo. Testing de aceptación, es decir, no deberíamos, por el hecho de obtener feedback continuo, absolutamente directamente desde el cliente o desde el usuario final en producción, a través del monitoreo y feedback, tampoco debemos descartar el testing de aceptación. Testing de aceptación también debe ser continuo. Y por último, monitoreo continuo en producción, que es el concepto principal o el feedback principal que obtenemos de nuestros clientes en producción. Monitoreo continuo, testing de aceptación continuo, distintos niveles de testing continuos. Y el equipo de desarrollo también haciendo testing unitario, testing de integración continuo. Este concepto de DevOps y cómo lo integramos, o cómo integramos el testing en el contexto de DevOps, trae aparejado un concepto principal para nosotros dentro del testing de software y algunos desafíos. Antes de pasar a los desafíos, voy a comentarles cuál es el concepto principal. El concepto principal es que en algún punto dentro del testing de software dejamos ya de ser solamente testers. Pasamos a ser consultores de todo el equipo, con distintos skills, puede ser de testing funcional, podemos conocer mucho del negocio, podemos conocer mucho de testing de performance, podemos conocer mucho de, por ejemplo, el testing de usabilidad, testing de compatibilidad y demás. Pero pasamos a ser consultores. Nuestro objetivo principal es, en un ambiente de continuidad, brindar un feedback continuo para la toma de decisiones. Sin embargo, como decía ayer Michael Bolton, no somos los responsables de tomar finalmente esa decisión. Sí somos los responsables de poner sobre la mesa todos los problemas que el producto y la integración continua pueden tener. Ese cambio de rol implica también la generación de varios desafíos. Entre ellos, primero, todo esto no es posible si no hay un cambio organizacional. Para trabajar con equipos integrados, evidentemente tiene que existir un sponsor en la organización que apalanque el cambio hacia el mindset de DevOps. Sin eso, no va a funcionar. Eso significa que tiene que haber un sponsor que dé empowerment a todos los equipos. Testing, development, operaciones.
y con un nivel de madurez que va a llegar con el tiempo, con la práctica y con la experiencia, llegar a lo que conocemos como equipos autogestionados. Pero para llegar a eso, el primer cambio tiene que ser organizacional. Cambio en la forma de pensar, cambio en nuestro mindset, el segundo desafío. Como equipo de testing, así como también el equipo de desarrollo y el equipo de operaciones, tienen que tener el compromiso de trabajar en forma integrada. Somos un solo equipo, sin embargo, tenemos distintos roles y distintas responsabilidades. Pero el compromiso de la integración tiene que estar allí. Ya no existe más aquel comportamiento estanco de development, como le decía al final, testing y operaciones, como las personas que están aguantando el palo de la carpa allá al fondo. Los deployments, otro challenge que se presenta al momento del cambio de mindset es los deployments pasan a ser pequeños en tamaño y pasan a ser continuos. Esa es la única forma en que tenemos opción de ganarle al mundo digital. Y tenemos que aceptar en ese nuevo cambio de mindset nuevas formas de trabajo. Hace un rato les comenté, el equipo de testing no solamente pasa a ser, sigue siendo el equipo de testing, sino que también pasa a ser el consultor del resto de los equipos. Tenemos que adaptarnos a nuevas formas de trabajo. Otro challenge importante es el cambio en los procesos. Olvídense, ya se lo comenté varias veces durante la presentación, de aquel proceso lineal y tenemos que pasar a trabajar en un proceso continuo y colaborativo. Y algo importante ahí, el cambio. ¿Cómo abrazamos el cambio? Shift right, shift left. Es decir, tener como equipo de testing la suficiente madurez y la suficiente experiencia para proponer un cambio de rumbo en el momento de la continuidad, la integración continua. Parece un concepto muy fácil, pero es muy difícil, porque en realidad muchas veces, como equipo de testing, nos damos cuenta en el ambiente continuo de cuáles son los problemas que tiene nuestro producto, cuáles son los problemas que tienen nuestros procesos. Llámenlos defectos, llámenlos bugs, llámenlos tickets, lo que sea. ¿Cómo convencemos al resto del equipo, y no menor, a los managers, de un cambio de rumbo? Tenemos que adquirir ese skill. Aprender a doblar hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo del contexto. Cambios en las métricas. Aplicar las métricas correctas. En el contexto anterior al Testing UI, allá por el 2010, 2011, yo di una charla asociada a métricas de testing. Hoy, 2017, veo que muchas de ellas se siguen aplicando y son importantes y tienen todavía validez. Por ejemplo, la cantidad de defectos por severidad y demás, cualquier cosa que se nos ocurra medir desde el punto de vista del testing propiamente. Pero tenemos que aprender a medir otras cosas en el concepto, en el marco conceptual de la continuidad. Por ejemplo, ¿cuántos? Y lo que tienen ahí son simplemente ejemplos, y recuerden que podemos hacer otra charla de métricas, en donde podemos hablar un rato largo cuáles elegir, por qué elegir ciertas y cuáles no. Sin embargo, estos son simples ejemplos. Pero lo que quería contarles era que aquellas métricas de testing siguen siendo válidas, sin embargo tenemos que agregar algunas más, como por ejemplo, cuán efectivo es nuestra regresión automatizada o nuestros checks automatizados, para que en línea con lo que hablaba ayer Michael Bolton. ¿Cuál es la efectividad de nuestra automatización por release? ¿Estamos encontrando los defectos que queremos encontrar en este concepto de continuidad y rapidez? Eso lo podemos cuestionar a través de nuevas métricas. ¿Cuántos builds que son continuos
y que son absolutamente, son cada vez más pequeños, son fallidos o exitosos. Tenemos que definir un criterio de fallo o un criterio de éxito. Se plantean nuevas métricas o formas de medir. Y he aquí, al final, el desafío, desde mi punto de vista, mayor que tenemos en el mundo del testing, en el contexto de la continuidad y de DevOps. Tenemos que adquirir constantemente nuevos conocimientos y nuevas habilidades. Como les decía, ya no somos solamente el tester o el equipo de testing. Somos los consultores. Tenemos que adaptarnos a un contexto en donde el delivery es continuo y por ende las ejecuciones de las pruebas son continuas. El tester, como bien les decía, ya no es solo un tester, es un consultor. Tenemos que aprender cross skills. ¿Qué significa cross skills? Por ejemplo, ya no existe solo el testing funcional o el tester funcional. Debería saber performance, debería saber algo de programación, seguramente sí. Debería saber alguna herramienta de automatización, sí. Todo es contextual y depende, como bien les decía, del contexto. Pero un desafío importante es mantenerse al día con nuestros skills y hacer cross skill, aprender. Ser una persona que aprende y aplica herramientas y conceptos de testing, así como el delivery es continuo, mi aprendizaje y mi aplicación de nuevos conceptos y herramientas tiene que ser continuo. Por ende, ¿tengo que aprender herramientas de testing? Sí, hay muchas. Ya vamos a hablar de eso también rápidamente. ¿Tengo que aprender herramientas que no son asociadas al testing? También. Muy bien. Niveles de testing o qué tipos de pruebas se pueden aplicar dentro de lo que es el proceso o el contexto propio de DevOps. El testing, ayer Michael Bolton lo comentó, es contextual. ¿Qué significa? Que cualquiera de esos ejemplos que ven ahí son aplicables al contexto de DevOps. Testing funcional, checks automatizados, voy a sacar la palabra testing, performance, seguridad, usabilidad, compatibilidad, integración, exploratorio e infraestructura. El concepto principal de todo esto es, tenemos que saber que todo lo que se puede automatizar como checks, se automatice. Sí, se puede automatizar los checks, se pueden automatizar los checks. ¿Solamente tenemos que automatizar? No. Por ejemplo, hace un rato creo que tuvimos una charla de testing exploratorio, no sé si o por la tarde. El espíritu crítico del testing exploratorio, del tester, tiene que seguir dentro del ambiente continuo o del delivery continuo. ¿Qué significa? Es automaticemos los checks que podamos automatizar para tener más tiempo para seguir siendo críticos. Es decir, testing exploratorio. El testing exploratorio, no centrado en casos de prueba, sino en propio la exploración del tester, pasa a tener pasa a tener una importancia muy, muy relevante dentro de este concepto. El concepto final de este slide es, el testing de software es conceptual, los niveles de testing dentro de lo que es el DevOps, depende del contexto de las organizaciones y, puntualmente, tenemos que automatizar todo lo que se puede automatizar como checks para dejar el espíritu crítico del tester y tener aún mayor cantidad de tiempo para hacer aquel testing exploratorio, que es donde vamos a encontrar los verdaderos errores. No todo es automatización, sin embargo, la automatización pasa a ser algo muy importante dentro del concepto de DevOps. Finalmente, como resumen, ya finalizando la charla, hablamos de que para pensar en lo que es la continuidad de DevOps, tenemos que tener como equipo de testing
cambio de mindset, un cambio en la forma de pensar. No solamente nosotros, sino también en el resto de los equipos. Ambiente colaborativo y, por otro lado, ya no ser solo un tester, sino también ser el consultor del resto del equipo. De nuevo, eso va a requerir, y también lo habló ayer Michael Bolton, de habilidades sociales y soft skills. Cómo aproximamos al equipo de operaciones, cómo aproximamos al equipo de desarrollo, cómo aproximamos al equipo, a los usuarios finales. Continuidad, ya se los dije, automatización, lo hablamos recién, automatizar todo lo que se pueda automatizar y que tenga sentido automatizar para dejar más tiempo al testing exploratorio del sentido crítico. Y hablar, integración es parte propia del contexto de DevOps, DevOps, testing, colaboración y por ende herramientas. Las herramientas, al igual que los niveles de testing, son contextuales. Eso significa que no todas las soluciones aplican a todo. Por ende, llévense ese concepto, las herramientas, al igual que el testing, son conceptuales. Busquen las que mejores apliquen a sus procesos y tengan en cuenta el tema de la continuidad dentro del contexto de DevOps. Me he quedado sin tiempo, esto fue todo. Les agradezco la atención y de nuevo digo, estoy muy contento de nuevo estar en este evento después de varios años. Muchas gracias.